Bueno, buenas tardes a todos. Siendo hoy 29 de agosto del 2024, estando la totalidad de los concejales presentes, dando por ello quórum legal suficiente, según lo establece el artículo 72 de la Carta Orgánica Municipal, damos por iniciada la sesión del día de la fecha. Por secretaria se van a leer las notas ingresadas, asuntos y los puntos del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Asuntos ingresados. Proyecto de resolución repudiar las acciones y conductas exteriorizadas por el señor Alberto Fernández durante el ejercicio de la primera magistratura, las cuales son de público y notorio conocimiento. Presentado por el concejal Nicolás Montori del bloque Unión Cívica Radical el día 26 de agosto de 2024, bajo el número 3659/2024. Proyecto de resolución repudiar el escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela en las elecciones de fecha 28 de julio de 2024 por la dictadura encabezada por Nicolás Maduro, presentado por el concejal Nicolás Montori del bloque Unión Cívica Radical el día 26 de agosto de 2024 bajo el número 3660/2024. Proyecto de ordenanza nueva tarifa de autos de alquiler, presentado por el IDEM el día 26 de agosto de 2024, bajo el número 3661/2024. Proyecto de resolución pedido de informe referido al basural, presentado por el concejal Fermín Imán del bloque Hacemos Unidos por Belville el día 29 de agosto de 2024, bajo el número 3662/2024. Proyecto de ordenanza adhesión de la Municipalidad de Belville a la Ley 27.709, Ley Lucio, presentado por la concejal Noelia Ferrari del bloque Unión Cívica Radical el día 29 de agosto de 2024, bajo el número 3663/2024. Proyecto de ordenanza. Determínase que a partir de los 71 años de edad, el periodo de renovación de la licencia de conducir será cada 2 años, presentado por el concejal Juan Pablo Oviedo del bloque Unión Cívica Radical el día 29 de agosto de 2024, bajo el número 3664/2024. Proyecto de resolución. Declárese la preocupación de este cuerpo por la reiterada creación de fondos, aportes mínimos y contribuciones dispuesta tanto por el gobierno de la provincia de Córdoba como por el directorio de la Administración Provincial del Seguro de Salud, APROS, que impactan directamente en el salario y el bolsillo de cada trabajador público provincial y municipal. Presentado por el bloque Unión Cívica Radical el día 29 de agosto de 2024, bajo el número 3665/2024. Esos son todos los asuntos ingresados. Notas ingresadas. Nota 3147/2024, ingresada con fecha 27 de agosto de 2024, remitida por el secretario de Gobierno, contador Gastón Nilia, respuesta en referencia al asunto 3652/2024, pedido de informe. Nota 3148/2024, ingresada con fecha 29 del 8 de 2024, remitida por ATE, solicitando se realice un pedido de informe en la Secretaría de Economía, velando por el cumplimiento de la ordenanza 2654/2024. Esas son todas las notas ingresadas. Orden del día de la fecha. Punto número 1. Lectura y consideración del acta de la sesión de fecha 22 de agosto de 2024. Punto número 2. Proyecto de resolución repudiar el escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela en las elecciones de fecha 28 de julio de 2024 por la dictadura encabezada por Nicolás Maduro, presentado por el bloque Unión Cívica Radical el día 26 de agosto de 2024 bajo el número 3660/2024. Punto número 3 y último punto del orden del día, proyecto de ordenanza, nueva tarifa de autos de alquiler, presentado por el IDEM el día 26 de agosto de 2024, bajo el número 3661/2024. Eso es todo, señora presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a iniciar con el punto número 1 del orden del día, lectura y consideración del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de agosto del 2024. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Atento a que todos los concejales estamos en conocimiento del acta, moción o su aprobación, omitiendo la lectura previa. Muchas gracias. Bueno, pongo en consideración la moción del concejal Montori, aprobado por unanimidad. Seguimos con el punto número 2 del orden del día, proyecto de resolución, repudiar el escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela en las elecciones de fecha 28 de julio del 2024 por la dictadura encabezada por Nicolás Maduro, presentado por el bloque Unión Cívica Radical el 26 de agosto del 2024 bajo el número 3660/2024. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Montori. Antes de ingresar en el análisis del proyecto en cuestión, simplemente hacer una breve introducción que me lleva a mi discurso en la oportunidad de asunción del nuevo Consejo Deliberante, días previos allá al 9 de diciembre del año pasado, donde manifesté que los argentinos habíamos dejado atrás como un método de salida, de resolución de conflictos, los golpes de Estado y las interrupciones del proceso democrático. Argentina vivió casi todo el siglo XX con, a partir del golpe del 30 de Irigoyen, vivió sucesivos golpes de Estado, interrupciones del Estado de Derecho y de la vida democrática, el último, que fue en el 76, y que a partir del 83 de la recuperación de la democracia, pese a distintos avatares económicos, habíamos entendido y aprendido que la única forma, o por lo menos la mejor forma que hemos encontrado de convivir es dentro de la República y dentro del sistema democrático, más allá de las cuestiones económicas o los avatares económicos que hemos atravesado y que atravesamos en la actualidad. En ese sentido, y habiendo vivido en nuestro país, sobre todo la dictadura del 76, que a represión, tortura, secuestro y desaparición de personas se mantuvo en el poder, vemos que la República de Venezuela está transitando por un periodo oscuro, al igual que transitó la República Argentina, y como en aquel entonces muchos argentinos, muchos de ellos exiliados, acudieron a distintos organismos internacionales de derechos humanos para que mostraran al mundo las atrocidades que se estaban cometiendo en la Argentina. Es llamativo que muchos de esos organismos de derechos humanos hoy callen estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Y que viene de un fraude electoral que no se cometió el 28 de julio, sino que viene mucho antes, que a medida que iba la oposición consolidando distintos candidatos, el régimen de Maduro iba inventando causales para detener y proscribir a dichos candidatos para que no pudieran competir en las elecciones. La última fue Corina Machado, que no se le permitió competir y fue proscripta, llevando entonces como candidato a Edmundo Gutiérrez. Se ve que lo subestimó la dictadura de Maduro y no lo proscribió. De los resultados de ese domingo, que fueron publicados por la oposición a partir de las actas fidedignas obtenidas del más del 70% de las mesas escrutadas, arrojó un guarismo aproximado de que la oposición ganó con el 60% de los votos. Esta parte, este bloque y este concejal dejamos transitar un tiempo prudencial a los fines de observar que esto no fue una simple puja entre dos partidos políticos, sino que se expresaran los distintos actores internacionales acerca del proceso electoral de Venezuela, que dicho sea de paso, no permitió que haya veedores internacionales independientes. A raíz de eso, la OEA, el 23 de agosto de este año, emitió un comunicado
en donde rechaza rotundamente el fallo emitido por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, que certifica que el material electoral es supuestamente editado y convalida categóricamente los resultados del Consejo Nacional. Dice que fue apresurada en base a un boletín parcial emitido de forma oral, con números que evidenciaron imposibilidades matemáticas, sin presentar resultados desagregados que, conforme con la ley, deban tabular mesa por mesa. Al día de hoy, la Comisión Nacional Electoral de Venezuela continúa sin publicar los resultados desglosados, como sí lo ha hecho la oposición con base en actas oficiales emitidas por las propias máquinas de votación el día de la elección. Dichas actas contienen todos los dispositivos de seguridad que las acreditan como auténticas y han sido sometidas a la verificación de la opinión pública y de análisis imparcial de expertos internacionales y nacionales. Esta apertura contrasta con la total opacidad de las autoridades electorales y del Tribunal Superior, cuyo comportamiento se ha caracterizado por la promoción de teorías de conspiración y la emisión de anuncios y declaraciones sin ningún tipo de respaldo documental, rehuyendo en todo momento al escrutinio ciudadano y a la verificación imparcial. La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas indicó que tanto el Tribunal Supremo como la Comisión Nacional Electoral carecen de imparcialidad e independencia y han desempeñado un papel dentro de una maquinaria represiva del Estado. Otros organismos internacionales, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas, han advertido sobre la falta de independencia de ese Tribunal Superior, y en el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea del 2021, por eso digo que no, el fraude no empezó ahora, declaró que tanto ese Consejo Nacional Electoral como el Poder Judicial son percibidos como politizados y parciales, lo que ha significado la pérdida de confianza en el proceso contencioso electoral. Resulta a toda luz evidente que Nicolás Maduro judicializó el proceso electoral con mira a buscar un sello de legitimidad por parte de un tribunal parcializado. Un presidente no legítimo busca legitimidad en poderes del Estado que dependen de él. Burdo, reconocer como válidos los resultados de la Comisión Nacional Electoral con base en la sentencia de ese Tribunal Supremo. Era ridículo esperar que ese tribunal ilegítimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano y actuara conforme a derecho, respetando el Estado de Derecho democrático, ya que el mismo es completamente inexistente en el país desde hace muchos años. Continúa el comunicado diciendo: ridículo esperar que el régimen venezolano hiciera una transición a la democracia y el respeto de los derechos humanos. Al contrario, debíamos esperar más represión y más persecución política. Saludemos al pueblo venezolano que aún en las peores condiciones políticas, sociales y económicas, sufriendo la peor crisis humanitaria y la peor crisis migratoria de la historia hemisférica, todavía sigue teniendo reflejo democrático y sigue creando alternativas democráticas. El Centro Carter también se expresó en la elección de Venezuela, el 30 de julio del 2024, en más o menos similares términos. ¿Qué hizo la dictadura de Nicolás Maduro para sostenerse en el poder? Haciendo uso y abuso de los poderes represivos del Estado y de las Fuerzas Armadas, salió a reprimir a su pueblo, el que ya lo tiene sometido a la miseria generalizada, uno de los países que en su momento tuvo un PBI per cápita importantísimo porque tiene una reserva de petróleo mundial enorme, viven en la pobreza absoluta. 5.5 millones de sus ciudadanos viven fuera de Venezuela. Y a pesar de ello, y no contento con ello, sigue reprimiendo y sigue asesinando y sigue torturando y sigue habiendo desaparición forzada de personas, como lo podemos ver y lo hemos podido ver en todos los medios de prensa. En ese sentido, señor presidente, los pueblos libres de América del Sur y en este caso de Argentina, con excepción de algunos silencios cómplices, como el de Brasil, se han expresado repudiando la dictadura de Nicolás Maduro, repudiando la violación sistemática de los derechos humanos, no reconociendo la validez de las elecciones ni el triunfo de Maduro. Y quiero hacer una aclaración. Chile, gobierno de izquierda,
se pronuncia en un buen sentido. Esto no se trata de cuestiones ideológicas, aunque para algunos pareciera que sí. Si la dictadura a mí me gusta, es democracia, y si la democracia no me gusta, es dictadura. Es lamentable que eso suceda, es lamentable que esas anteojeras ideológicas sean el árbol que tapa el bosque y que se toleren bajo estos pruritos ideológicos violaciones sistemáticas de los derechos humanos y se callen, como hace Lula en Brasil y como hacen muchos socios del régimen venezolano que han callado y callan y que tuvieron altas y tienen altos compromisos en la vida pública del país. En ese sentido, señor presidente, insisto en que este actual de la dictadura venezolana no encuentra parangón en la región, solo, digamos, es comparable con la década del 70 y las dictaduras que azotaron a toda Latinoamérica. No queremos eso nunca más en ningún país del mundo, no queremos nunca más en la región, no queremos nunca más en un socio del Mercosur que se conduzca de esta manera, ni mucho menos lo queremos para la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Montori. Pido palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Pizarro. Señora Presidenta, hoy estamos tratando este proyecto presentado por el bloque de Unión Cívica Radical para fijar una postura institucional de este Consejo sobre el proceso electoral en Venezuela, el centro del proyecto. Entendemos que este tema merece una reflexión profunda y objetiva, en primer lugar, porque como representantes del pueblo de Belleville debemos ser extremadamente cautelosos al emitir juicios institucionales sobre la política interna de otro país. Nada nos impide que cada uno de nosotros, como actores políticos, podamos emitir todos los juicios en ese sentido, pero una resolución de este Consejo es un juicio institucional sobre la política interna de otro país. Las Naciones Unidas, a través de su carta, en el artículo 2, inciso 7, establece que ninguna disposición de esa carta autorizará a las naciones a intervenir en asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los estados. Lo pongo como marco porque este tipo de asuntos los debemos tratar con respeto total por la pluralidad, ya que sería peligroso para nuestra institucionalidad local que solo hagamos esto para la tribuna, para una cuestión de la tribuna política partidaria. Pero aquí quiero hacer una llamada de atención, porque esta presentación que hace el bloque de la Unión Cívica Radical nos trae a tratar una cuestión de otro país, y quiero recordar que los belvillenses nos eligieron a nosotros, los concejales de la ciudad de Belleville, para tratar de solucionar sus problemas, encargarnos de las situaciones de las calles, los servicios, los remises, el transporte, todo lo que atañe a la competencia local y específica, y no sería bueno correr el riesgo de entrar en tratamientos de cuestiones de este tipo que nos haga mirar muy lejos y no nos permita poner el ojo en las cuestiones más importantes que tenemos que solucionarle a los belvillenses. Además, como órgano gubernamental de la ciudad de Belleville, este Consejo Liberante necesariamente debe tener una visión íntegra de todas las situaciones de riesgo democrático, de violaciones de los derechos humanos, por lo menos en Latinoamérica, y ello nos lleva también a poner el acento en otros gobiernos latinoamericanos, como el caso de El Salvador. Podríamos mencionar también a Cuba, para tocar todos los espectros ideológicos. La situación de Perú, que Perú tuvo hace un año aproximadamente 48 muertos en protestas sociales, en una manifestación donde fue aplastada por la policía, 48 muertos, acá por mucho menos, en el 2001 se fue un gobierno. Todo esto lo digo para no tener una mirada selectiva sobre la política interna de otros estados. Vuelvo sobre lo de El Salvador. Si nos enfocamos sobre el gobierno de Bukele,
Voy a hablar en base a información periodística, por ejemplo, de una nota de Infobae del 16 de febrero de este mismo año, que está basada en un informe del periódico inglés The Economist. Allí refiere que el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ya va por su cuarto año de gobierno, ha sobrepasado todos los frenos y contrapesos republicanos varias veces y con facilidad. Y pone las comillas, basado en su popularidad, o sea, la popularidad le permite esto, parecería. Lo que alarma a la comunidad internacional, pero más allá de la alarma lo sigue haciendo. Entre las medidas que revelan su cara autoritaria, Bukele, por ejemplo, va a ir este año, el año 25, por la reelección, que está prohibida por su Carta Magna, es decir, la Constitución, como acá lo prohíbe, pero los jueces de la Corte Suprema, todos instaurados por él, todos, no uno, dos, le permitieron esto también con un fallo que podríamos nosotros entrar a tratar qué pasa con ese fallo que le permite al presidente violar lo que dice su constitución. Además, Bukele acumula incontables denuncias ante organismos internacionales, por ejemplo, para nombrar algunos que no entremos en discusión, Amnistía Internacional, por violaciones de los derechos humanos, hostigar la oposición. El plan de mano dura de Bukele este año fue la 10ª vez en sus 4 años en que puso en marcha un periodo de excepción, que son, como conocemos nosotros acá, los temibles estados de sitio que han tenido nuestra nación, donde se privan las garantías constitucionales, se puede detener personas del Poder Ejecutivo a disposición propia del Poder Ejecutivo sin pasar por la justicia. Esto es algo también que organismos como Amnistía Internacional han planteado sobre ese riesgo democrático en El Salvador. Nombrando, por ejemplo, El Salvador, que mereceríamos también que nos llame la atención si nos ponemos a tratar cuestiones de este tipo desde el Consejo Liberante de Berlín, porque tienen que ver con riesgo democrático, derechos humanos, falta del Estado de Derecho. Vayamos más cerquita, la OEA en su sesión 54 condenó el intento de golpe de Estado en Bolivia, y eso pasó en junio de este año, 26 de junio fue lo de la OEA, unos días antes fue el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Bolivia. Y no tuvimos el reflejo quizá para también hacer lo mismo y plantear esta cuestión. Digo, para poder ver con una mirada integral si vamos a entrar a tratar las cuestiones que pasan en Latinoamérica, no esquivándole a nada. Y nombré también, digo, para que quede claro que esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Nuestro partido, el Partido Justicialista, ha vivido proscripción en nuestro país. Y como bloque Hacemos Unidos por Berlín, justamente queremos hacer de alguna manera una apología de la democracia, recordando los periodos oscuros, como lo dijo el concejal Montori, que hemos vivido en nuestro país, que han mancillado la democracia. Se celebraban elecciones fraudulentas, fuimos avanzando, se pasó a una forma más participativa y controlada, pero se siguieron mancillando el principio democrático, el Estado de Derecho. Se celebraban elecciones donde el Partido Justicialista estaba proscripto. Había golpes de Estado, muchos se sucedieron durante todo el siglo anterior, que incluso luego se legitimaban por las autoridades posteriores cuestiones que habían sido decretos leyes de esos gobiernos de facto. Es vital que aprendamos de nuestra propia historia, que entendamos que la verdadera democracia requiere la participación plena, inclusiva de todos los sectores de la sociedad, sin proscripciones ni restricciones y nunca con una visión única. Por eso, desde nuestra mirada, tratando de ser lo más amplio posible, vamos al tema venezolano y bregamos para que se respete la voluntad política del pueblo venezolano. Eso es lo fundamental. En este sentido, expresamos, primero y antes que nada, nuestra más profunda solidaridad con el pueblo venezolano, reconociendo las tremendas dificultades y peligros que atraviesan en este momento. Porque siempre, allá, acá y en todos los países de Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo,
el pueblo, el ciudadano de a pie, el que paga todos estos pecados de las dirigencias, gobiernos, oposiciones, le llamemos como le llamemos, dictadura, más amplio, más democrático, siempre es el pueblo el que paga por los enfrentamientos y los pecados de esa dirigencia. Debemos abogar para que se garantice un proceso de diálogo y entendimiento entre el gobierno y la oposición en Venezuela que respete los principios fundamentales de la democracia. Y recordemos que el gobierno venezolano y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados de promoción de los derechos políticos y garantías electorales en octubre de 2023, y el espíritu era dar lugar a la transparencia del proceso electoral. Esto implica las responsabilidades del gobierno fundamentalmente en Venezuela, pero también de la oposición, y entendemos que la credibilidad del proceso electoral venezolano y la credibilidad de las autoridades que en consecuencia surjan, sean las que están, o si no deben ser las que están, las que vengan, solo van a poder tener legitimación social, legitimación democrática por su pueblo, si logran ser lo más transparentes posible con todos los datos electorales, que es lo que está reclamando la comunidad internacional. De una forma o de otra, más avesados algunos con el reclamo, menos los otros en general, y me he puesto a ver estos días todo el arco político de los países de Latinoamérica, de Europa incluso, todos están planteando eso, la necesidad de que se publiquen, se hagan públicas todas las actas electorales que tiene el Consejo Electoral y la justicia electoral de ese país. Bregamos fundamentalmente por el pueblo venezolano, por los que son oposición, por los que son adherentes al gobierno, por los que tienen que sufrir toda esta situación, promoviendo siempre la democracia desde nuestro lugar y sumándonos al pedido de casi toda la comunidad internacional para que se publiquen las actas electorales. El pueblo venezolano merece nuestro apoyo y por eso instamos a todos los actores de bloques internacionales a ayudar a promover la paz, el diálogo, el respeto mutuo entre los conciudadanos venezolanos, pero también entendemos que esto hay que pedirlo para todos los estados latinoamericanos donde las democracias sean débiles, imperfectas o directamente no se respete el Estado de Derecho, ya que solo de esa manera vamos a poder contribuir de manera genuina a la construcción de un mundo, o si queremos más cerca de una Latinoamérica más justa, más equitativa, donde la democracia y los derechos humanos sean verdaderamente respetados y que tengan vigencia real. En función de esto que expuse, señora Presidenta, por parte de nuestro bloque, hacemos una moción para ampliar el tratamiento de esta iniciativa, incluyendo los demás países latinoamericanos donde existe riesgo democrático, restricción del Estado de Derecho y violaciones de los derechos humanos, a este llamamiento. Pedimos esto a todos los concejales para que podamos conseguir un texto de la resolución consensuado. Nada más. Muchas gracias, concejal Villarroel. Pongo entonces a consideración. Sí, la palabra, señor Sí, presidente. tiene la palabra. Entiendo que a los fines de practicar una moción tiene que ser una moción concreta con un texto determinado, a los fines que podamos saber si la vamos a votar o no. Por lo tanto, pediría que formule la moción de manera concreta. Gracias, concejal Oviedo. Agregar, pido la palabra. Tiene la palabra. Agregar en estos países que citamos, con riesgos democráticos, El Salvador, Cuba, Perú y Puerto Rico. Ese sería el detalle de la... Lo que nosotros haremos. ¿En qué artículo? No, sobre el punto de vista respecto del riesgo democrático, sobre lo que trata
el proyecto de resolución. Disculpen, el artículo número 1 es repudiar el escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela en las elecciones. El fundamento de este proyecto se trata de Venezuela puntualmente, ¿verdad? ¿Dónde lo pondrían a lo que tienen? Agreguemos un artículo para poner también a estos países. Pongo en consideración entonces la moción del concejal Villarruel. No aprobado. Fue fundamental el voto por lo negativo. Tiene la palabra, concejal Oliveda. Más allá de poder compartir, algunas expresiones del concejal Villarruel sobre procesos reñidos con la democracia que existen en otros sectores de América, entiendo que el texto de este proyecto de ordenanza que estamos tratando habla de una situación puntual. Eso no quita que en otra oportunidad podamos analizar la situación de los otros países, que también entiendo que amerita una discusión. Pero no encuentro, honestamente, y no encuentro en nuestro bloque, dentro de este proyecto que estamos tratando, un espacio donde poder incorporar las expresiones que claramente ha hecho el bloque de la oposición. Por lo tanto, no, más allá de compartir, pues, como digo, algunos aspectos de su declaración, no encontramos en qué artículo podríamos incorporar. Bueno, muchas gracias, concejal Oviedo. Entonces voy a poner en consideración, en general. Pido la palabra, señora presidenta, Tiene la palabra, concejal. por las consideraciones en general. Honestamente no pensaba que fuese necesario expresar una posición política sobre este proyecto. Pensaba que no era necesario por dos cuestiones. Primero, porque entendía que íbamos a poder debatir y ponernos de acuerdo en que el proceso electoral que ha sido lo que ha inspirado al proyecto que estamos tratando iba a ser consensuado naturalmente. Quizás con ingenuidad entendí que podía resultar indiscutible condenar el claro fraude que ha existido en este proceso electoral que hemos vivido recientemente en Venezuela. Naturalmente, como en toda discusión política, siempre existen matices y siempre existen posturas, miradas que nos obligan a replantearnos si lo que para algunos es natural y obvio lo es para todos, y claramente este tema no lo es para todos. Y está bien que así lo sea. Nuestras historias políticas nacionales, nuestros posicionamientos políticos internacionales, en particular de nuestros partidos, nos diferencian. Y está bien que así sea. Pero pese a eso, y vuelvo al inicio, no pensaba tener una posición sobre esto hasta que hoy recibí una opinión de un vecino un tanto, podríamos decir, apasionada sobre si verdaderamente íbamos a tratar la situación de Venezuela en el Consejo Deliberante. A lo que yo, medio que con
una reacción sorpresiva. Le dije, bueno, veniste 15 minutos, participar de la comisión y de la sesión y debatamos este proyecto en el Consejo, porque si vos consideras que no debemos debatirlo, yo creo que sí, lo hagamos a la vista de todos. Estaría buenísimo que así pudiera ser. Entonces me pregunta, ¿realmente tenemos que tratar esto en el Consejo Deliberante? Sin querer, y no es mi intención contestar lo que ha expresado Germán, a quien respeto y muchos de sus argumentos comparto. Honestamente no me quedó claro si van a acompañar el proyecto o no. Yo creo que muchas de las cosas por las cuales nosotros hemos sido electos y cumplimos nuestros roles las estamos llevando adelante. De hecho, hoy presenté, después de consensuar y de recibir los aportes de mis compañeros de bloque, un proyecto para lo que entendemos es mejorar la situación de aquellas personas mayores de 71 años que tienen que ir todos los días todos los años a renovar su carnet de conducir. Proyecto concretamente vinculado a la ciudadanía Belville. Acabamos de debatir acaloradamente, después de estudiar durante muchísimas horas, un proyecto que con sus bemoles y su complejidad trasciende a la ciudadanía Belville, como es el Código de Edificación Urbana. Cumplimos nuestra labor. Para a la que se refiere el concejal preopinante. La hacemos y de esta manera consideramos que sí vale la pena tener una expresión sobre Venezuela. ¿Le vamos a cambiar la vida a algún belvillense con esto? Posiblemente no. Lo que tampoco tenemos de temor es que piensen, es que sepan lo que pensamos. Nosotros llevamos esta discusión nacional bloque porque estamos convencidos de lo que pensamos, no le cambiamos la vida a nadie, pero lo decimos a viva voz. Creo que esto es para todos, digamos, no para nosotros. Entonces, aparte porque pensaba honestamente que la cuestión de Venezuela era unánime. Pienso que es unánime. Y tan unánime es, posiblemente Nico no le ha leído, la reciente declaración del presidente Lula sobre la situación de Venezuela. Digamos, esta no es una cuestión ideológica, ni hemos querido, como escuché o me pareció escuchar en algún momento, no recién, que esto se trata de una grieta. No, acá no hay ninguna grieta, porque no hemos incorporado al proyecto muchas de las cuestiones que sí podríamos haber dicho vinculadas a lo que ha hecho Venezuela en la Argentina. Hace poco, ¿no? Antonini Wilson. No hemos tocado esos temas. Nos hemos referido exclusivamente a este proceso electoral donde todos creíamos que se le ganaba al régimen de Maduro. Todos creíamos. Pero bueno, no es así. La ONU, a través de la ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados, ha determinado que entre 7,7 millones y 8 millones de venezolanos han sido desplazados desde el 2015 hasta ahora. Casi 8 millones de venezolanos. Eso ha hecho, sin ninguna duda, que países con una sintonía a priori ideológica similar a lo que fue el chavismo, no Maduro, como Chile, Bolivia y Brasil, fijen una posición clara sobre este proceso electoral. Porque son los países que, naturalmente, por su cercanía territorial, más exiliados venezolanos han recibido. Es indiscutible el proceso que está viviendo Venezuela y es criticable también el proceso que vive El Salvador, sin ninguna duda. El Salvador, avalado por la amplia popularidad y por una economía floreciente, logra lamentablemente alejarse de un proceso democrático y Venezuela,
arrastrado por una deficiente y lamentable conducción política a través de este personaje, que es Maduro, se ve arrastrado en otro sentido. Que no hay democracia en ninguno de los dos lugares, no hay ninguna duda. Hoy estamos tratando Venezuela. Escribamos un proyecto sobre El Salvador. He procurado buscar, no en los diarios de derecha, sino en todos los diarios. Infobae, Le Monde Diplomatique, El País de Madrid. A ver cuál era la mirada internacional de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. No encontré una sola fisura que me hiciera dudar de que el proceso electoral había sido un fraude. No se ha exhibido una sola acta vinculada a una mesa en la cual haya ganado el actual gobierno. Debemos expresarnos sobre eso, sin ninguna duda. Tengo mi teléfono abierto, mañana puedo ir a cualquier canal de televisión o cualquier radio a decir lo mismo que estoy diciendo ahora. No le cambio la vida a ningún malvillense, pero hay libertad de expresión y el Consejo Deliberante lo puede decir. Lo que vive Venezuela es verdaderamente una catástrofe, tanto en su contenido social, en su contenido político, que es un autoritarismo, en su contenido jurídico, porque es inexistente, y en su contenido internacional, porque está aislada. Lamentablemente aislada. Un país que nada en petróleo. Tiene su pueblo sumido en la más profunda y triste miseria. No queremos inmiscuirnos, no estamos cayendo en lo que Germán presenta como la declaración de la imposibilidad o la recomendación a no inmiscuirse para los países adherentes en la vida interna de otro país. Estamos haciendo una expresión. Entonces considero que bajo estas premisas y citando para no defraudar a la concejal Sontag, en este caso voy a citar al Che Guevara. Decía, sean capaces de sentir en lo más profundo de su corazón cualquier injusticia que se comete en cualquier lugar del mundo. Y lo de Venezuela es sin duda una injusticia. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Oviedo. Tiene la palabra el concejal Villarruel. Simplemente por una cuestión de dejar claro respecto de lo que ha planteado el concejal Oviedo de las posturas de nuestros partidos. Respecto de Venezuela específicamente, nuestro líder, el líder de nuestro espacio es el gobernador Martín Yarlora, el día 30 de julio, ahí nomás, cerquita de las elecciones en Venezuela, se pronunció específicamente sobre este tema ante la prensa, planteando que debemos exigir el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y que se cuide lo que ha dicho el pueblo, y después exigió, como casi todo el arco político, como lo dije antes, incluso una cuestión que planteó el concejal Montori, el presidente Lula de Brasil, todo el arco político visto que ha planteado lo mismo, que buscando la transparencia se exhiban todas las actas electorales. Nuestro líder político, el gobernador Martín Yarlora, ha fijado ya posición respecto de esto. Nosotros mantenemos esa misma posición. Simplemente quería decir eso, y lo que planteamos como bloque es a los fines de tener una mirada con amplitud, una mirada que pueda ser selectiva o sesgada, y esa es la postura que vamos a mantener respecto de esto después de que no prosperó nuestra moción. Muchas gracias, concejal Villarruel. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la Simplemente para hacer palabra. una aclaración. Si bien es cierto que el presidente Lula, apremiado por su silencio ante la opinión pública internacional, salió al cruce y exigió la publicación de las actas, su canciller en la OEA y en la ONU no votaron a favor
de estos comunicados, al igual que Colombia, presidida por Petro, y México por López Obrador. Hacen como el Teo, cacarean en un lado, pero ponen los huevos en el otro. Simplemente para marcar esa dicotomía y ese doble discurso que en el fondo esconde, por productos ideológicos, una condena enérgica de estos países que debe materializarse no en la opinión pública solamente, sino en los hechos a través de los órganos internacionales competentes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Montoro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, entonces vamos a votar en general el proyecto de resolución de repudiar el escandaloso fraude en las elecciones de Venezuela. Aprobado por mayoría. Artículo número 1 en particular. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado. Artículo 6. Aprobado por mayoría el proyecto de resolución que estuvimos tratando hasta recién. Vamos a continuar con el punto número 3 del orden del día, proyecto de ordenanza, nueva tarifa de autos de alquiler, presentado por el DEM el 26 de agosto del corriente año bajo el número 3661/2024. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal Celis. Bueno, acá vamos a tratar el aumento de la tarifa de los remises. Atento a una nota presentada por las agencias del servicio de vehículos en alquiler de nuestra ciudad, en representación de los permisionarios y choferes del grupo. Solicitaron, mediante esta nota presentada en los primeros días de agosto de este año, el aumento de tarifas tanto diurnas como nocturnas. Si bien en el mes de junio de este año, creo que el 6 de junio nosotros tratamos un proyecto de aumento de las tarifas, la situación económica, el aumento de la nafta incide en el resto del costo, de los factores a tener en cuenta a los fines de la determinación de la tarifa. ¿Sí? El precio del combustible ha experimentado incrementos significativos y afecta directamente a la prestación del servicio, no solamente del combustible como nafta o gasoil, sino también del GNC. Se han implementado varias medidas económicas que repercuten negativamente en la economía de los permisionarios del servicio, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Es comprensible este pedido? Sí, es comprensible. Nosotros vamos al súper y vemos que las cosas aumentan. Si el aumento del combustible determina el aumento de determinados productos, también determina el aumento de los factores que componen el precio de la tarifa de los permisionarios, tanto en lo que sean repuestos, accesorios e insumos. También en el mantenimiento de las unidades destinadas al servicio de autos de alquiler. Para mencionar simplemente, han tenido un aumento considerable en comparación con la anterior ordenanza en lo que respecta al aumento del seguro, ha aumentado el monotributo, la tasa de reempadronamiento municipal también en relación a los porcentajes que hemos tratado en otras ordenanzas nosotros. Los gastos de mantenimiento, ya sean repuestos y, por ejemplo, también cubiertas, matafuegos. Y bueno, en razón de todo esto, apoyamos la moción del Ejecutivo y apoyamos la moción de los permisionarios de remis, que resulta razonable proceder con esta revisión y actualización de las tarifas del servicio de coches de alquiler, atento a las condiciones económicas actuales, ¿sí? Y a los fines de garantizar la viabilidad de la prestación de servicio. Pasaríamos de una tarifa diurna, una bajada de bandera de 800 pesos a 880 y por cada 100 metros 80 pesos. Y en la nocturna pasaríamos de 900 pesos a 990 y cada 100 metros 90 pesos. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal Celis. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal Limón. Señora Presidenta, desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto de ordenanza que estamos tratando hoy y que bien explicó y nos puso al día de las cuestiones técnicas la concejal Celis, totalmente entendible.
Pero quiero hacer hincapié en la última vez que lo tratamos, en donde en este cuerpo legislativo se recibió en comisión a miembros del Ejecutivo, en donde en esa comisión pensé que iba a ser la última vez que íbamos a tratar este tema en el Consejo. Pasaron más de 90 días. En ese momento, miembros de este bloque, como del bloque mayoritario, nos comprometimos a trabajar en una comisión, a conformar en una comisión. Creo que ese es un común denominador que está, pero no se cumplió lastimosamente la palabra del Ejecutivo de que íbamos a estar trabajando en una solución definitiva a este proyecto, a este tema que, a pesar de la bisoñez de nuestra gestión, ya lo hemos tratado en reiteradas oportunidades. Y como digo, siempre digo lo he manifestado en otras intervenciones, es un tema que por ahí, como desde donde lo tocamos, donde lo abordamos, lo tratamos con cuestiones netamente técnicas, de presupuesto, como bien lo pide la nota, pero no tenemos que olvidar que detrás de este proyecto que estamos tratando, que tratamos cada 90 días, y que seguramente vamos remediando, vamos conformando a los permisionarios. Hay familias que están pendientes de esto, hay familias de propietarios de autos, de trabajadores, de choferes, que creo que el compromiso, según nos manifiestan ellos, en otras gestiones también fue tomado en pos de buscar una solución definitiva, y creo que simplemente instar a eso, posiblemente sea en el futuro, posiblemente esta sea la última vez que lo tratamos y no la que creímos, en la que íbamos a confirmar una comisión. Simplemente esto, esperamos una pronta respuesta y ratificamos nuestro compromiso en trabajar en pos nuevamente de una solución definitiva. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Iván. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pongo entonces en consideración en general el proyecto de la nueva tarifa de autos de alquiler. Aprobado por unanimidad. Artículo número 1 en particular, aprobado. Artículo número 2, aprobado. Artículo número 3, aprobado. Queda sancionado entonces el proyecto de ordenanza nueva tarifa de autos de alquiler presentado por el MEM el 26 de agosto bajo el número 3661 del 2024. No habiendo más temas por tratar, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias.